está aquí en el pizarrón el tema. Es muy sencillo. Seguimos con la serie de Cristología. Y estos, pues ya para 10 meses, en las que hemos estado estudiando este maravilloso tema. No existe un cristianismo normal si no hay un conocimiento de los atributos de Dios, un conocimiento de la cristología, un conocimiento de la ley moral de Dios. Se cae el cristianismo si estos 3 puntos no son sólidos fundamentos en tu fe y en mi fe. Mucha gente está llena de ritos, ceremonias, seminarios, institutos, convivios, cristianismo social, pero cuando platicas con esas personas y les preguntas los 10 mandamientos, no saben. Cuando les preguntas, dame 5 versículos de que Cristo es Dios, tampoco. Háblame de la santidad, de la soberanía. ¿Qué? ¿De qué es eso? ¿No? Y por eso es que el cristianismo verdadero se sostiene o se cae si no hay un conocimiento fundamental de estas doctrinas. Y de aquí se derivan la justificación, propiciación, expiación, redención, doble imputación, o sea, una lista de doctrinas que se disparan de entender esos 3 puntos, ¿no? Los atributos, la cristología, ¿no? Y la ley. De tal manera que Dios nos ha bendecido con el entendimiento para comprender estos puntos. Si seguimos ya en los últimos 5 o 6 estudios de cristología, en la que estamos viendo la gloria de Jesucristo, la gloria de Cristo como Dios, en su obra, en su primera venida, y elaboré ya los temas para el mes de diciembre, en la que vamos a ver a Cristo prácticamente en el libro de Apocalipsis, ¿no? Ya un Cristo que asciende, un Cristo sentado en el trono, un Jesucristo abriendo el libro de los 7 sellos, un Cristo en Armagedón y un Cristo ya en Apocalipsis 22 reinando en la gloria, donde la cristología llega no al final, sino a centrar toda la obra de Cristo en la tierra. Entonces, para eso hoy vamos a seguir con el tema de la cristología, y el pasaje a estudiar se lo pedimos prestado al Evangelio de Mateo, capítulo 13, en una parábola muy sencillita. Dice así, Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a entender esto. Jesucristo es ese tesoro escondido. Pero ¿cómo podemos desarrollar esto, no? Un tesoro escondido. Bueno, aquí vemos que las veces que hemos tomado los estudios del reino de Dios, el reino de Dios, ¿verdad? Hay un reino, hay un rey, hay normas, preceptos, mandamientos, perfecto. Mandamientos, preceptos que hacen la voluntad de ese Dios, todos sus súbditos gobernados por ese rey que vive de su reino, sujetos a sus leyes y a su voluntad, ¿verdad? Entonces, la Biblia muchas veces usa como sinónimo reino, rey o Jesucristo. Son palabras que se usan indistintamente. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un rey. Cuando hablamos del reino y del rey, estamos hablando del rey Jesucristo, de tal manera que aunque el pasaje está hablando del reino de Dios, estamos hablando de la misma persona. Entonces aquí nos muestran la naturaleza del reino. ¿En qué consiste ese reino? ¿Por qué está ese reino? Bueno, ese reino vino al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas en que está este mundo, este planeta sumergido en una oscuridad terrible y pecaminosa. Y este reino vino a este mundo
en la persona de su Rey, Cristo, ¿verdad? A establecer aquí su reino. Y este reino queda establecido en el corazón de cada creyente. En el corazón hay, ahora en ese creyente, en ese corazón hay una lealtad a ese Rey. Someto mi voluntad a ese Rey, me gozo con las demandas de mi Rey, y ahora Él me gobierna, Él me controla, Él me dirige, Él me cuida, Él me sustenta, Él me aconseja. Él es la bendición más grande de mi vida. De tal manera que ahora el reino de Dios queda establecido en este planeta, pero en el corazón de cada creyente. En el fondo del corazón y del alma de esa persona, honra a ese Rey, honra a ese Dios. Eso, en el fondo de su corazón se somete a las demandas de ese reino y espera que la muerte, ¡pum!, sea llevado a ese reino. De tal manera que, para no detenernos mucho en la doctrina del reino de Dios, vamos a ver que esta parábola nos habla de dos etapas en las que un ser humano se enfrenta cuando tiene contacto con el reino de Dios. Y la primera es que haya, y la segunda etapa es vende. Aquí la primera etapa es donde esa persona dice, el cual un hombre halla, la esconde de nuevo y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien, ¿a qué se refiere? Estas dos etapas nos habla de que este creyente encuentra un tesoro de gran precio. Y aquí voy a usar dos conceptos, yo espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Vamos aquí a hablar de la palabra tesoro y la segunda, baratijas. Baratijas. Ustedes saben que hemos sido bombardeados con joyería de fantasía, muy bonita, que muchas veces da el gatazo, ¿no? Y dice, qué bonita collar, anillo, pulsera, etcétera, etcétera. Pero dices, ¿cuánto cuesta? 300 pesos. ¿300 pesos? Ay, se ve más cara. Bueno, acá tengo de 15,000. Y dices, oye, es que están casi iguales, pero no son iguales. El material de la de 300 pesos no se parece a esta, no, de 10,000, 20,000 pesos. Me acaba de pasar hace poco. Fui a una joyería y estaba yo en la joyería viendo lo que me gusta mucho, anillos y pulseras. Y luego vi en otro estante, mientras hasta él estaba ahí esperándome allá afuera, y veo en otro estante y veo casi las mismas. Digo, ¿y esas cuánto cuestan? ¿No? Mientras unas pulseras de este lado costaban 200 pesos, esta valía 9,000. Dije, exactamente, porque se parecen mucho, pero el material es diferente. ¿A qué me refiero? Este hombre, al igual que muchos de nosotros, estamos rodeados de baratijas. Y por eso pido disculpas si alguien se ofende. ¿En qué sentido? En que pensamos que son cosas de mucho valor, hasta que encontramos un tesoro. Ya cuando ves ese tesoro dices, ¿qué? Volteas y dices, es que esto es una baratija. Yo le había dado un valor emocional, sentimental, familiar muy alto, pero no. Y les digo esto porque acaba de pasar algo, no se lo he platicado a mi esposa, aunque se va a enterar. Me enteré que, murió una persona allá en Irapuato y tenía un local como este lugar donde estamos reunidos, donde guardaba sus tesoros y se metía, algunas veces salía, me tocaba, estaba yo allí en el lugar de reunión, me tocaba y me presumía sus joyitas, todas sus joyitas, ¿no? Cosas muy viejas, antiguas, de mucho valor. Y ahora que murió, ¿qué creen que le pasó a todos
sus joyas. Bueno, la hija abrió el zaguán y puso un anuncio: tómele lo que le guste. Lo regaló todo. Para ella eran baratijas. El valor de lo que estaba en ese lugar solamente era valor para él. Entonces, estamos hablando de cosas que tienen un valor personal, a diferencia de cosas que tienen un valor universal. Porque para mí, a lo mejor esta pulsera vale mucho, ¿no? Pero en el mercado popular vale 100 pesos. Pero el oro tiene un valor universal. El oro siempre es oro en todo el planeta. De tal manera que aquí es donde viene el concepto de baratijas. Pero me voy a ir más allá, porque para muchas personas la fama es su tesoro. Que a mi publicación le dan muchos likes, ese es mi tesoro. Que soy muy famoso en cierta plataforma de internet, ¡pum!, ese es mi tesoro. Que algunos que tienen su harén, ¿no? 3, 4 su esposa, más 2 amantes, más novias que están casando, ese es mi tesoro. Algunos tienen su cantina, tienen diferentes brandies, vodkas, whiskies, y dice: este es mi tesoro, mírate, ¿qué te invito?, ¿no? Y algunos, ¿no?, tienen diferentes tesoros, pero que a la luz del verdadero valor del oro y del oro espiritual son baratijas. Este hombre había caminado en su vida pensando que tenía tesoros, hasta que sus ojos ven ese tesoro, ¿no? Es deslumbrado y va y pregunta, bueno, dice que lo voy a esconder, ¿no? Va y pregunta: ¿cuánto por el terreno? Dice: el precio es muy alto. ¿Cuánto? El precio es muy alto. Por eso dígame cuánto. Vendo todo lo que tengo. Dice: el precio es tu vida. Eso implica vender todo lo que tienes. Te vas a quedar sin nada. Amaneciste con ciertos bienes, pero vas a morir, vas a dormir como el más pobre de toda tu colonia. Pero si vendes todo, e inclusive entregas tu vida, ese tesoro se llama Jesucristo. Jesucristo. Él es el cofre que contiene los tesoros más grandes del universo. Ahorita voy a desmenuzar esto para que nos quede muy claro en ese sentido. Por eso, aquí hay 2 etapas que esta parábola nos narra: el proceso de conversión que Dios hace con un pecador predestinado. El pecador predestinado, ¿sí?, sin este momento, su vida ha ido acumulando tesoros, ¿no? Tesoros. Sus joyitas, su alajero, su carrito, su terrenito, su casita, su fama, su posición en el trabajo, ciertos tesoros. Y él se siente bendecido por sus tesoros. Pero escuchen, esta es la característica del viejo hombre. ¿Por qué? El viejo hombre no tiene ojos para ver los verdaderos tesoros. El viejo hombre no tiene ojos para ver los verdaderos tesoros. Pregunta: ¿para el viejo hombre significa algo Jesucristo? X, ¿no? ¿Significa algo la cruz de Cristo? X, ¿no? ¿Significa algo la redención? Estiro mis pies así, X, ¿no? Una X más grande. Bueno, para él, eso es baratija. Hasta que
hay un momento donde Dios tiene misericordia de ese pecador predestinado. Y como dice 2 Corintios 4, de 4 al 6, Dios prende el foco de su alma. Dios enciende la luz. Y dice 2 Corintios 4, de 4 al 6, Dios dice, así como en el principio, en la época de la creación, Dios dijo, sea la luz. Así de pronto Dios dice, sea la luz en tu mente, y la mente del viejo hombre se queda iluminada. Y la ceguera que tenía empieza a ver, empieza a comprender, y se da cuenta que sus supuestos tesoros tienen 3 características. Sus supuestos tesoros son temporales, momentáneos y terrenales. Otra vez, sus supuestos tesoros son momentáneos, pasajeros y terrenales. O sea, alguien dice, bueno, es que mi carrera, o sea, mi carrera. Ajá, y luego, no, inclusive te das cuenta que su tesoro es su carrera porque le dices, oye, ¿cómo te llamas? Yo soy el licenciado, ¿no? Juan Pérez. Nadie te preguntó a qué te dedicas. Pero yo soy el ingeniero Pancho Pantera. Nadie te preguntó a qué te dedicas. Te preguntaron tu nombre. Pero como su tesoro es su carrera, su profesión, ¿no? ¿Cómo te llamas? Soy el dueño de Iztapaluca, ¿no? Nadie te preguntó qué tienes. Pero son sus tesoros. Pero comparados cuando empiezas a conocer al verdadero tesoro espiritual, no, hombre, te das cuenta que ahora sí le llamas paratija a lo que tienes. Me voy a adelantar tantito al sermón. ¿Qué es, por ejemplo, tu terrenito, tu casita, tu cochecito, tu renombre en las redes sociales? ¿Qué es esto comparado con el tesoro de la salvación? Ahora sí le podemos llamar paratija. ¿Qué es esto comparado con la adopción? De que el Dios del universo me adoptó a mí, me dio su apellido, y ahora yo le puedo llamar mi padre y él me llama hijo. La relación filial que tiene el creyente predestinado con Dios, este es un tesoro. ¿De qué me sirve mi terrenito, mi casita, mi cuenta bancaria? ¿De qué me sirve? Hermanos, ante las cosas espirituales y eternas, estos son baratijas. Ahora sí ya empezamos, ya no se van a enojar tanto conmigo, ¿no? ¿Por qué usamos ese término? Por eso, aquí tenemos que entender que cuando éramos inconversos no significaba nada para nosotros Jesucristo. X, ¿no? Es una persona que quién sabe qué hizo, parece que lo mataron, ¿no? Tu conocimiento era menos 10. Pero hermanos, eso es lo que hace el poder del pecado. Ceguera. Lo primero que hace el pecado es darte un ataque de amnesia. Por ejemplo, un adúltero que va a adulterar, ¿se le olvidó el valor de su familia? ¿El valor de su hogar? ¿El valor de su matrimonio? El pecado te ataca con un ataque de amnesia, se te olvida. Sí, pero segundo, te ciega. La razón queda cegada y esa pobre persona lo único que la gobierna son las emociones. Y hemos repetido 1000 veces, las emociones fueron diseñadas por Dios para sentir, no para decidir. Y es que, hermano, es que de corazón no se manda. Bueno, la razón sí, ya usan la razón. Por eso el inconverso termina siendo gobernado por las emociones, por una fe ciega, por una amnesia, se le olvida quién es Dios. De tal manera que el inconverso termina viendo al cristiano así como, ay, ¿y tú qué tienes? ¿No? Tengo a Cristo. No, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te
te da valor en esta sociedad? ¿Qué te da dignidad en esta sociedad? Dios, qué lástima, qué pena me das, ¿no? O sea, mira mis tesoros, mira, pero se le olvida que son temporales, momentáneos, pasajeros. Porque los tesoros que tiene el creyente nunca perderán su valor. Nunca. Y hermano, hasta que a ti no se te abra el entendimiento, hasta que a ti no te dé comprensión y entendimiento y la luz de Dios venga a tu mente, a tu alma y a tu corazón, no vas a poder ver lo que significa Cristo. Primero para Dios, lo que significa Cristo para Dios y lo que significa Cristo para todo el pueblo de los predestinados. Por eso, hermano, esta persona que caminaba su vida con sus baratijas, ve el valor, ¿no? Y ve que ese terreno tiene una mina de oro que tiene todos los kilómetros de ese terreno. ¿Cuánto vale? Es incalculable. Una mina de oro, donde todas las paredes son de oro y que tiene cientos de kilómetros. ¿Cuánto vale? Te dice, te lo vendemos, vende todo lo que tienes y dámelo. Sí, con gusto, dame tu vida, te la doy. Hermano, esa es la verdadera conversión. Esa es la verdadera conversión. Por eso, aquí el cristiano, escuchen hermanos, el verdadero predestinado no regatea. ¿A qué me refiero con no regatea? Pastor, pero tengo que entregar toda mi vida y empezar a regatear. Sí. El que no renuncia a todo lo que posee, dice Cristo, no puede ser mi discípulo. Hermano, ¿y tengo que venir todos los domingos? Sí. ¿Y tengo que tomar por lo menos 1 o 2 estudios a la semana? Sí. ¿Y si un domingo sí y un domingo no? Ahí están regateando. Y si en esta área puedo desobedecer a Dios, aunque en esta sí obedezca, pero en esta no. Oiga, tengo que guardar los 10 mandamientos. ¿No me dan chance de violar por lo menos 1 o 2? Es lo que llamamos estar regateando. No, hermanos, vende todo lo que tiene. Y si el precio es tu vida, pagas con tu vida. Hay muchos ejemplos de personas así, que no regatearon. Hay un hombre que iba en su caballo, como conquistador, ¿no? Traía un séquito de gente que lo iba a ayudar, y de pronto se le aparece una gran luz, y el caballo repara, lo tira, empieza a morder el polvo, cae, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres tú que yo haga? Sometido inmediatamente, entregado, dedicado. ¿Qué quieres tú que yo haga? Yo me pongo a tu servicio. No estuvo regateando. Hermanos, esas personas que están regateando y, mire hermano, es que yo no puedo todos los estudios, hermano, yo no puedo todos los domingos, hermano, es que yo no puedo consagrarme tanto así que como ustedes, no es que no te consagres como nosotros, conságrate como Dios lo demanda. Es un hombre que lo tiraron del caballo, no regateó, quedó ciego en ese momento, se lo llevaron para capacitarlo durante varios años para que aprendiera las doctrinas de la fe. Era perseguidor. Pero este tesoro, la pregunta es, entonces este hombre que entregó el tesoro no lo había visto. Hermanos, el tesoro siempre estaba allí. Pero la ceguera impide que veas que está allí. ¿No te ha pasado, hermano, que estás buscando algo? Dice, ay, aquí estaba, ¿no? Y ¿dónde está? Y luego te vas a tu recámara o de tu oficina y ¿dónde está? Ya llega nuestra esposa y dice, ¿qué es lo que estás buscando? El borrador. ¿No es este? ¿Dónde estaba? Aquí enfrente de ti.
Aquí estaba, así está, ahí está ese tesoro. Pero no lo vemos. Nuestra orden de prioridades está tan equivocada que nuestra vida espiritual no nos importa, nuestra alma no nos importa, no nos importa. Por eso, Dios a esa persona le abre el entendimiento. Por eso dividimos en dos etapas. Número uno, haya tesoro. Gracias a que Dios ilumina tu entendimiento y puedes ver y valorar ese tesoro. Es una mina de oro de cientos de kilómetros. O sea, vale todo el dinero del mundo. Vas a sacar ahí toneladas y toneladas y toneladas y nunca vas a terminar. ¿Cuánto vale eso? De tal manera, hermanos, que lo que tú vendas y aunque entregues tu vida, no es nada comparada con el valor de ese tesoro. No es nada, no pierdes nada si te dedicas al Señor. Otra vez, de verdad, hermanos, no perdemos nada, ganamos. Y tú estás ahí regateando. Hace muchos años estábamos en Guatemala y empezó a llover y iba yo con otra persona. Y hermanos, empezó a llover y ahí estábamos en el centro de Guatemala y veo la lluvia ya y con la persona que yo iba y compro un paraguas. ¿Cuánto cuestan los paraguas? 27 quetzales, algo así, 27. Ok, ¿no? El otro dice, yo también quiero uno, pero ¿en cuánto me lo deja? Ay, jefe, pues ya se lo vendí aquí a sus compañeros, 27, ya no le puedo bajar. Sí, ándale, no, te doy 15. No, ¿cómo crees, no? Ándale, te doy 15. No, ¿cómo crees? ¿No? Y ahí estaba, ¿no? Es que no le puedo bajar, ya se lo vendí a su amigo, me tendría que devolver parte de mi utilidad. Te doy 15. Y hay un momento donde dice el comerciante, dice, usted sabe que vale más de 15. ¿No le da vergüenza estar regateando? Yo me quería morir, qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿de verdad te quieres morir? Me dio una pena. O sea, porque hay gente que te regatea, te llega al precio base y te sigue regateando. Hermano, así hay gente de cristianismo, regateando. Este hombre dice, lo vendo todo, porque Dios le había abierto los ojos para que entendiera. Por eso, esta es importante la necesidad de tener entendimiento para que valoremos lo que tiene valor y para que no le demos un valor exagerado a lo que no tiene valor. O sea, esta muchacha, hermanos, que abrió ese zaguán y le puso, tome lo que guste, ¿no? Mucha gente se llevó las cosas que sí valían por antigüedad, pero mucha gente dejó ahí lo que era basura. Ese señor, a la luz de la terminología popular, tenía baratijas, aunque para él eran un gran tesoro. No, hermanos, Cristo siempre es un tesoro, es un tesoro eterno, ¿sí? Él es el verdadero tesoro de valor supremo. Y por eso ahorita uso la figura de un cofre. Porque, hermanos, ¿no? La sabiduría, ¿no?, que está en ese cofre. Por ejemplo, un ejemplo. Si yo voy a ese cofre llamado Jesucristo y tomo la sabiduría, uno de los tantos tesoros que hay en ese cofre, la sabiduría, y me doy cuenta del valor de la sabiduría y veo la importancia, el valor de la sabiduría celestial, y me doy cuenta que puedo construir a una persona, mis hijos, construirlos. Sabiduría para amar a mi esposa, sabiduría para construir un matrimonio, sabiduría para construir una familia, sabiduría para construir un hogar,
sabiduría para ganarme el dinero, sabiduría para administrar ese dinero, sabiduría para evangelizar, sabiduría para comportarme en la casa de Dios. O sea, la sabiduría es un tesoro increíble. Por eso el libro de Proverbios exalta la sabiduría sobre el oro terrenal. Es mejor un hombre sabio en un reino que un rey poderoso. Con la sabiduría se pueden ganar guerras, con la sabiduría se pueden llevar adelante proyectos, negocios, pero sobre todo la construcción de una persona. Cada vez que tú tienes un hijo, estás construyendo una persona. Pero ha desaparecido tanto la sabiduría que ahora ser mamá es nada más el biberón y ya, ¿no? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? ¿Quién los va a educar? ¿Quién les va a dar el ejemplo? ¿Quién les va a dar valores, principios, etcétera, etcétera? ¿Y qué valores le inyecto? ¿No? ¿Cómo configuro la mente de mi hijo? ¿Cómo? Por eso, hermanos, en la Biblia vemos ejemplos de hombres que conocieron ese tesoro y lo menospreciaron. Entonces, o sea, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, vemos ahí el joven rico, ¿no? Dice Marcos 10, dice Marcos 10, versículo 17. Al salir, Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Tenía el tesoro enfrente? ¿Tenía ojos para verlo? No. ¿Cuál era el tesoro de este hombre? Las riquezas. Y esta baratija, porque la vas a tener que dejar ya que te vayas, ¿no? Esta baratija era mi tesoro. No, venderlo. Escuchen, hermanos, alguien me ha dicho: hermano, pero entonces Dios quiere que los quedemos bien pobres, bien amorados. No, se trataba de que en ese momento estés dispuesto a desprenderte de la riqueza. Si ese joven hubiera dicho: sí, Señor, no hay problema, ahorita lo vendo, no es necesario, nada más quería ver hasta dónde amas más a Dios. Fue como el caso de Abraham. ¿Cuál era el tesoro de Abraham? Su hijo. Tantos años esperando a un hijo, y ahora dice: entrégalo, sacrifícalo. ¿Qué? Dios, ¿te gustan los sacrificios humanos? No, era la primera pregunta que Abraham tenía que haber hecho, ¿no? ¿Le gustan a Dios los sacrificios humanos? No. Nada más quiero ver quién es tu tesoro. Y usted sabe la historia. Llega un momento, ahí pone a Isaac, y cuando va a soltar el golpe mortal: Abraham, detén tu mano, ahora veo que temes a Dios. Había entregado todo su tesoro. ¿Sansón entregó su tesoro? No. Dice: no, yo primero las muchachonas, ¿no? Las muchachonas. Bueno, hermanos, Herodes, el rey Herodes, este hombre que de una forma brutal había llegado al poder, se había mantenido en el poder gracias a un poder brutal que usaba, y luego aparte le había quitado su esposa a su hermano. O sea,
tengan una idea de lo depravadito que era aquí el compadre ¿verdad? Entonces, depravado, tenía hambre de poder y aparte las mujeres, no importa si era su cuñada, no importa, yo la conquisto y se la quito a mi hermano. Bueno, cuando estuvo con Cristo, ¿no? Cristo le manda a Juan el Bautista, le predica a Juan el Bautista, lo encarcela Juan el Bautista, dice que él descendía ahí en las mazmorras y se podía escuchar a Juan el Bautista. Y luego Juan, oye Juan, a ver, me habías dicho esto, otra vez explícame. Ahí estaba escuchando atentamente la enseñanza de Juan el Bautista. Pero un día estaba bailando esta mujer, su cuñada, que ahora era su pareja, estaba bailando en la danza de los 7 velos, ¿no? Y ya todo borracho dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Y dice la hija de Herodías, le dice a su mamá, oye, que le pida lo que quiera, pídele la cabeza a Juan el Bautista, no echarlo de plata. ¿A qué dónde quiero llegar? Tenía a Cristo, su enseñanza y a sus discípulos, pero su tesoro era el hambre de poder y el hambre de mujeres, prohibidas, un hambre insaciable. Ese era su tesoro. ¿Qué pasó con ese tesoro? ¿Dónde está ahorita Herodes? No, el rey Agripa, en Hechos 26-27, empieza un diálogo, llega el rey Agripa y Festo, el procurador, se juntan, dice, oye, que aquí hay un hombre que habla de una resurrección. Sí, ¿quieres que te lo traiga para que platiques con él? Sí, traigo, a ver, vamos a platicar. Y Pablo dice, caray, Agripa, perfecto, no, otro rey, vamos a predicarle. Y en ese momento empieza Pablo a predicarle a Agripa y le dice, ¿tú crees en la resurrección, verdad? Pablo, de una forma maestra, mete a la olla de los tamales a Agripa. ¿Tú crees a los profetas, no, Agripa? Si decía que sí, tenía que creer en la resurrección. Y lo único que dijo Agripa es, por poco me persuades a ser cristiano. Esa fue su salida. Él prefirió el honor de los títulos políticos, ¿no? A esta baratija comparado con la salvación. Hermanos, hay gente que por un poder político vende hasta a su mamá, venden a sus esposas, a sus hijos. Hay políticos en todo el mundo que han llegado a ese nivel. Ese es su tesoro, la política, el poder. ¿Cuántos influencers, su tesoro es su fama? Hermanos, baratijas. Por eso, para ellos, otros hombres, ¿cuál es su tesoro? Mi cantina. Oye, te invito a mi casa, vamos a tomarnos una copa, ¿no? Y vas a su casa y te abre su cantina y dice, mira, ¿de qué te vas a tomar? Porque mi placer es de que todo lo que quieras tomar en mi cantina esté. Pues yo conozco una bebida así, te la preparo, tengo todo, ¿no? Su refrigerador, todo, ¿no? Porque su orgullo y su tesoro es preparar todo tipo de bebida. Ese es su tesoro. Otros, su tesoro es su harén, su esposa, sus 2 amantes, otra mujer que ya se adujo, que ya está embarazada, y 2 que están en la lista para ser conquistadas, ¿no? Ese es su tesoro, su harén. Igual mujeres que tienen hombres, que también, las mujeres también tienen su harén, ¿no? Entonces, hermanos, cuando empezamos a ver los tesoros a la luz de lo que es la salvación, de lo que es Dios y lo que es Cristo, son baratijas. Por eso, vean ustedes, todos los tesoros terrenales, pasajeros y mundanos, comparados con la salvación, baratijas, comparadas con la vida eterna, baratijas, comparadas con el perdón del juez del universo, porque ya la justicia cayó sobre un inocente y te perdona, baratijas.
el tesoro del nuevo nacimiento, una mente nueva, una fe nueva, tener vida espiritual. Todo lo demás, hermanos, es baratija. Por eso es increíble ver que mucha gente todavía quiere seguir negociando con Dios. No, hermanos, es muy sencillo el mensaje. Te va a costar todo. Y en el caminar le vas a chillar a mucha gente. En la vida cristiana se le chilla a muchos. Pastores que han caído, hermanos que han apostatado, bueno, supuestos hermanos que ya han apostatado, la familia fulana que está ya toda perdida, en fin, o sea, a mucha gente hay que llorarle. Eso sí, ten una idea clara. Mucha gente hay que rogarle. Hay que suplicarle antes de que venga a la perdición. Por eso Cristo dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero hay un efecto muy importante, hermanos, que va sucediendo a través del crecimiento espiritual de esta persona. Lo que antes para él era una baratija, iglesia cristiana, la Biblia, que culto dominical, ay, qué aburrido, ¿no? Lo que para él era una baratija y él tenía como un tesoro, ahora se invierte en el creyente verdadero. Ahora Cristo es la perla de gran precio. Él es la mina de miles de kilómetros de oro que no tiene, es invaluable. Y volteas y ves y dices, ay, sí. ¿Y toda esa basura? Hermanos, otra vez con el ejemplo de que acaba de pasar ahí en el aeropuerto. Este señor se metía allí. Cuando el tiempo que he estado yo allí en el lugar de reunión que ustedes ya conocieron, al lado él llegaba y me tocaba. Oiga, fíjese que encontré este, y ahí me tocaba y me estaba enseñando lo que le había encontrado. Y todo eso yo lo escuchaba, yo no entendía que eran cosas que tenían un valor emocional, sentimental, familiar, ¿no? Pero imagínate, para más del 50% para la gente no significó nada. Toma lo que guste. Y otras sí agarraron cosas que tenían cierto valor de antiguo. Si desde ese principio hubiera visto que Cristo es el gran tesoro, hermano, ¿qué significa para ti Jesucristo? ¿Una carga? ¿Algo gravoso? Ay, que tengo que ir al culto. Ay, como que ya chole con tanto culto dominical, ¿no? Ay, que no saben hablando sobre cosas más que de ese libro. Ay, siempre Cristo, ay, ya chole. Sí, Cristo no significa nada para ti. Hermanos, los que aman a Cristo y Cristo es un gran tesoro, nos podemos pasar días completos hablando de Él y nunca terminaríamos. Por eso siempre eso nos convierte en hermanos de carrera larga, ¿no? Donde nos sentamos, nos da la madrugada y dice, ay, nos tenemos que ir, ¿no? Pero hermanos, es inagotable este tema. Por eso, repito, regreso al punto, Cristo era una baratija para esa persona, ahora es el supremo tesoro, y voltea y ve, y todo ya es baratija. Y eso, ¿saben qué fue lo que sucedió en Pablo? Que él, su tesoro era su reputación como judío. Vamos al libro de Filipenses, para que vean los tesoros de los que él se jactaba. Al cabo fariseo, ¿no? Una persona que tenía una reputación dentro del judaísmo de alto nivel. Vean, dice Filipenses 3, versículo 4, cómo ahora su tesoro, de lo que él se gloriaba, ese tesoro que entre comillas le daba una gran reputación, ese tesoro que elevaba mi imagen ante la gente, ahora ¿cómo lo ve? Dice Filipenses 3, versículo 4,
Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ese era su tesoro? Su reputación en el judaísmo. ¿Cómo la gente lo veía así como, qué estimado fariseo, ¿no? O sea, soy superior. No es más que el engrandecimiento del ego humano. No más que eso. Entonces, esto era su tesoro, que la gente lo miraba así como, que es un ser superior, es casi de otro planeta, ¿no? O sea, su currículum es extraordinario desde el punto de vista de la carne. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué? ¿Tu tesoro cómo lo ves? Basura. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Otra vez. Para él, Cristo era baratija de los cristianos, ¿no? Su tesoro era su reputación en el nivel más alto del judaísmo, que era fariseo. Sobresaliente. Viene Cristo, Dios lo tira del caballo, le abre el entendimiento, ve esa luz, entiende quién es el que le está hablando, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús. ¿A quién tú persigues? ¿Se imaginan? Se le congeló la sangre. ¿Qué? ¿No? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? La rendición. Y muchas veces Dios te contesta eso. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Predica el Evangelio. Manda al pastor, Señor, mándale al pastor, que lo haga él, ¿no? O el hermano fulano, o a la familia tal. No, da un estudio en tu casa. Sí, pero que venga fulano, ¿no? Que yo no, o sea, ¿qué quieres tú que yo haga? Y alientas a otros adelante. No, hermanos, escucha. Cuando empieces a hablar de cristianismo, hazlo en primera persona. Si predicar, yo. Orar, yo. Servir, yo. Y te vas a dar cuenta que no, prefieres usar la segunda persona. Predicar, fulano. Servir, sultano. Tal cosa, perengano. Así el cristianismo es bien fácil. Pero otra vez, de verdad, entiende, estás regateando. Por eso otra vez, vean, si te encuentras un terreno que tiene una mina de oro de cientos de kilómetros y vendes todo y todavía te pones a regatear, escucha, lo que tú tienes, lo que tú eres y lo que tienes no vale nada comparado con ese tesoro. Ese tesoro sobrepasa enormemente lo que tú y tus posesiones valen. Regatear en este caso es ser tonto, hermanos. ¿Y qué tengo que hacer para que me dé la salvación? Renuncia a todo. No ha entendido el valor de la salvación. Por eso, vean ustedes en Corintios, vamos a 2 Corintios. Por eso algunos de ustedes que ya son regenerados empiezan a ver los tesoros que tenían ya como basura, hermanos. Ya, ¿y por qué ya no sigues con eso? Es que ya no tiene valor. ¿Qué? ¿Ya cómo que ya no tiene valor? No.
Y hermanos, entiende, tu familia todavía no le han abierto el entendimiento. O sea, sí dan ganas de hacer comentarios muy fuertes, pero por eso piensan así, porque no les han abierto el entendimiento. Dice 2 Corintios 4, versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. A ver, pastor, ¿cómo le hago para ver las cosas que no se ven? ¿Cómo? Bueno, que no han leído la Biblia, sí, y no han llegado a Hebreos capítulo 11. Los ojos de la fe. La fe son los ojos del alma. El alma tiene unas manos y la fe es la mano que se estira para recibir la gracia de Dios, el perdón. Entonces, el alma necesita ojos y esos ojos son los ojos de la fe. Por eso, viendo las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, pastor, ¿qué pasó? Préstame sus lentes, ¿no? para ver si con sus lentes veo las cosas que no se ven. No, yo tengo astigmatismo y ya es ceguera mental, ceguera espiritual, lo que mucha gente tiene. No tiene el don de la fe. Esta virtud espiritual que le es concedida en el nuevo nacimiento a una persona regenerada. La fe te hace ver las cosas que no se ven. La fe te hace entender el Evangelio. La fe te hace ver al Dios ofendido. La fe te hace ver cómo ofendiste a Dios con todas las transgresiones de su ley. La fe te hace ver a Dios encarnado, ¿no? Cristo de Dios como Dios, siendo ejecutado por la justicia de Dios, resucitando, ascendiendo y sentado en el trono de la gloria. La fe te hace ver eso. La fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque en el libro de Hebreos hay más de 15 definiciones de la palabra fe. En el libro de Hebreos hay más de 15 definiciones de la palabra fe, pero la definición fundamental es esta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué terrenos trabaja la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, la fe ve el futuro. La convicción de lo que no se ve. La fe ve lo invisible. Hay un Dios, hay un cielo, hay un infierno, hay juicio, hay bendición. Y es la fe la que te permite ver lo que Dios dice. Por eso, viendo las cosas que no se ven, Cristo, el tesoro escondido para el hombre viejo, para el viejo hombre. Para el nuevo hombre no está escondido. El nuevo hombre se deleita conociendo a Cristo, entendiendo, aprendiendo de Él. Se deleita. Viene a la Biblia, estudia. De tal manera, hermanos, que vamos a llegar a una palabra que también es incómoda. Mi propósito no es incomodarlos, pero es la realidad de esto. Esto es vamos a usar una palabra que espero no los confunda. Este es el negocio, esa es la palabra. Este es el negocio más
importante de tu vida. ¿Ves? Ya te dio un ojo, te iluminaron tu entendimiento, ves ese tesoro, entiendes que es un tesoro, lo valoras como un tesoro, y fíjense, la pregunta, ¿cuánto cuesta? Porque cuando fue y vendió todo es porque ya le habían dado el precio. ¿Cuánto cuesta el tesoro, el terreno? Todo lo que tienes. También tu vida. No regateó. Pregunta, desde el punto de vista de la palabra negocio, vender lo que tiene y entregar su vida fue el mejor negocio de su existencia. Sí, hermanos. Sí. 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 Naces de nuevo, encontraste el tesoro escondido y empiezas a crecer espiritualmente y te das cuenta que tienes que dejar toda tal cosa que no te conviene, que tienes que renunciar a tal cosa que no te conviene, empiezas a agregar a tu vida cosas que sí te convienen, es un quita y pon, de tal manera que empiezas a crecer y hay un momento que dices, tengo que dedicar más tiempo al Señor. Tengo que dedicar más tiempo al evangelismo, tengo que dedicar más tiempo al estudio de la Biblia, a la oración, a evangelizar, a compartir. Y poco a poco tu amor por la obra empieza a darte cuenta que te falta tiempo. Te falta tiempo. Ya no pierdes el tiempo con tonterías. Ya no pierdes el tiempo con cosas simples, vanas, mundanas y terrenales. Y la gente dice, ¿qué te pasó? ¿De veras quieres saber qué me pasó? Sí, ¿qué te pasó? Dice, hice el mejor negocio del universo. ¿Cuál? Vendí todo y me entregué a Cristo. ¿Qué? Ese es el peor negocio que puede haber, ¿no? ¿No? Ejemplo. ¿Cuántos papás están luchando porque sus hijos sean sobresalientes, sobresalientes, ¿no? Pero perdidos. Perdidos. Ay, hermanos. Es un título que se va a quedar aquí, es un título que muchas veces a nadie le importa. Es un título que para mucha gente no vale más que para la persona, porque es un tesoro de ella. Es un tesoro de ella, pero para otros no vale. Cuando lo atropellan y está inconsciente en la calle, no dicen, ay, aquí está el ingeniero, ay, mira, aquí está la arquitecta, ¿no? Yo ven como desconocido, nadie reconoce los títulos que tenemos. Por eso, esto habla de perdedores y ganadores. Perdedores, ¿a qué me refiero? La conversión, la entrega a Cristo es el mejor negocio de toda tu vida. El mejor negocio, hermanos. Y rechazar a Cristo y estar regateando es el peor negocio de tu vida. ¿Regateando? Así como ese hombre con el paraguas dice, ¿no le da pena? Usted sabe que vale más. De 27 se lo bajó a 15 quetzales. No. Por eso, cuando empezamos a entender, ¿no?, este concepto de tesoros, dice la Biblia que los creyentes tienen tesoros en el cielo. Tesoros, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Bueno, esos tesoros significan que si allá está tu nombre escrito en el libro de la vida, ese es un tesoro. Estás en el registro civil del cielo. Naciste allá, naciste de arriba.
Él es tu Padre. Esa es una mega bendición. Cristo es tu Salvador, es la bendición. Tú tienes tus tesoros en el cielo. Nadie te los puede quitar, ni la muerte, nadie. Por eso, regresamos a las dos personas, ¿no? La primera persona dice, el cristianismo es el peor negocio para mi vida. Bueno, ganarás todo terrenal, ¿sí? Y perderás todo lo eterno. El día del juicio final estarás enfrente de Dios. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mamá, mamá, mamá. Ya hasta que Dios diga, ¿ya terminaste de hacer el ridículo? Mamá, entonces sí existías, ¿no? Y todas las preguntas que una persona se puede hacer, donde hasta ese momento, ya muy tarde, te das cuenta que haber rechazado a Cristo y estar regateando es el peor negocio de tu vida. Y cuando el creyente muere, el verdadero creyente regenerado, y vienen por él a su alma y se lo llevan directamente a la gloria, en ese momento es, no hubo mejor negocio que dejar todo por seguir a Cristo. Sin estar regateando, ¿no? ¿Perdió todo? Sí. ¿Ganó lo eterno? Sí. Por eso, ganarás lo temporal y perderás lo eterno, o ganarás lo eterno aunque pierdas cosas terrenales. Desgraciadamente, hermano, por ejemplo, si muere un familiar tuyo inconverso, ¿no? Y vas al funeral y ves ahí el cuerpo, ¿no? Y la primera pregunta, si tú ya estudiaste la Biblia, dices, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está el alma de este familiar? Y ves todo lo que dejó, sus bienes, todo, y dices, híjole. Y duele en ese momento ver que la Biblia tiene razón, que tienes que dejar todo, porque nunca fue tuyo, solamente somos mayordomos de Dios. Nos prestó una casa para cuidar a nuestra familia, nos prestó un trabajo para sostener a nuestra familia. Todo es mío. Y en ese momento, enfrente de un funeral, va a ser muy doloroso, hermanos, muy doloroso. El problema es que esta persona que dice, mire pastor, a mí no me espanta, a mí no me interesa eso. Mis tesoros son poderosos, soy el político fulano, soy el senador perengano, soy el diputado federal, ¿no? Soy el presidente municipal, soy el gobernador, a ver, mátemela. No, yo necesito matársela, porque, hermanos, estas personas que se quedan con sus tesoros terrenales empiezan a perder dignidad, honor, valor, familia, esposa, hijos, salud. Y ahora que venga la justicia sobre ellos, van a perder la libertad. Y ya en vez de hacer eso, y ya, gracias, muchas gracias. Y ya en vez de hacer eso, posiblemente hasta pierdan la vida. Con todo y tu tesoro. Con todo y tu tesoro. O sea, tu mismo tesoro, hermanos, te va volviendo a poner en un estado de desgracia, de pérdidas. O sea, el político corrupto, lo van a agarrar. Claro que lo van a agarrar. A lo mejor en este sexenio no, en algunos que vengan, donde se haga un recuento de todo el desastre que se está haciendo, ¿no? A otros países igual vemos lo que está pasando a presidentes como socialistas. Ya no están, la ley está sobre ellos, por más que hubieran tapado. Por eso, ¿cuáles son los tesoros más grandes que tiene el ser humano? Aparte de lo que ya hemos mencionado. Bueno,
aunque no me lo quieran creer, el tesoro para muchos es su pecado. Su pecado. Otra vez, el alcohólico que termina como T por 8, que pide trabajo, familia, vergüenza, pudor, honestidad, integridad, que va perdiendo todo. ¿Cuál es su tesoro? El alcohol. El adúltero, ¿cuál es su tesoro? Su amante, ¿no? O la adúltera, su amante. El drogadicto, las drogas. ¿Me explico? Para muchos su tesoro es su pecado. Y aquí dices, a ver, yo renunciar al pecado de mi ego, porque hay egolatría, ego maníaco, egocéntrico, egoísta. ¿Yo renunciar a mi ego? Bueno, el que renuncia a todo implica también a su ego. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a leer, no nada más, escuchen. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según este versículo, ¿Pablo había encontrado el tesoro escondido? Sí. ¿Se había entregado a él? Sí. ¿Había vendido todo para servirlo a él? Sí. ¿Cuánto habría de Pablo en él? Nada. ¿Cómo que nada? Es que eso no lo entiendo, pastor. Escuchen. El ego, el yo no se muere. ¿Sí? Yo no puedo dejar de ser yo. Lo que se muere es la adoración a mi yo. Ejemplo, quiero ir al antro y quiero hacer esas barrabasadas y digo, no. Pero tu yo lo quiere, sí, pero no. Que ahí pásame mis caguamas y no. Pásame mi cigarro, no. Échame droga, no. A mi yo le niego lo que mi yo caído quiere. Ya no vivo yo. En ese momento, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Predica el Evangelio, sí. Vive en humildad, sí. Sirve, sí. Predica, sí. Y empiezas, no. Entonces, ¿la voluntad de quién estás haciendo? De Dios. Y el yo, mortificado, mortificado, mortificado. Por eso, hermanos, el tesoro para muchos es su pecado. Su pecado. Y dejar a mi pecado, no, disculpe, me pasó, pero no. Fíjense, el pecado es lo único que le da valor a esa persona. Agarren aquí un político de los que conocemos, ¿no? Quítenle su renombre político, su partido político, sus bienes que ha tenido robando muchas propiedades, ¿no? Y que ya es como cualquier hijo de vecino. ¿Aceptaría? Ustedes saben que no. Y dicen, no, ¿cómo crees? No, yo dejar mi pecado, primero muerto, mi pecado, ¿no? La avaricia y la codicia de tener poder para poder abusar del dinero de los impuestos, ¿no? No. ¿A qué me refiero? Renunciar a mi pecado es renunciar a una de las únicas cosas que me da felicidad. El pecado me da felicidad. El pecado me da valor a mí en la sociedad. El pecado le da cierto sentido a mi vida. Pero uno dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Hermanos, ese es uno de los problemas cuando empezamos a inquirir y profundizar en el yo humano. Por eso lo resumo simplemente que el tesoro para muchos es su pecado. A una mujer vanidosa,
¿Cuánto le cuesta ir envejeciendo? No, primero muerta que envejecer, ¿no? O sea, cirugías, botox, implantes, no, pero yo no voy a perder mi belleza. Tu pecado es la vanidad. Y así muchos hombres, hermanos, con diferentes áreas. Por eso, el tesoro y el cofre de los tesoros, que es Cristo, ¿no? Ese sacamos nada más la sabiduría, ¿no? Ahora, si sacamos la gracia, o sea, es un tesoro la gracia. Y si sacamos el amor de Dios, o sea, son tesoros. Nunca terminamos de terminar ese cofre de los tesoros. Es inagotable. Uno solo de esos tesoros es inagotable. Por eso la eternidad no será suficiente para conocer, entender y amar más a Dios desde el punto de vista terrenal, ¿no? Por eso, pregunta, ¿cómo vas en tu negocio? ¿Cómo vas en tu negocio? Mateo 6:21 dijo Cristo: donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Sí? Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Por eso, ya para dirigirnos al final, la Biblia habla de buen tesoro y de mal tesoro. La Biblia habla de un mal tesoro, ¿eh? Dice Mateo 12:35 que el buen hombre saca de su buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. O sea, al final, el hombre regenerado que nace de nuevo, su corazón se vuelve un tesoro donde guarda cosas de mucho valor, y termina ese pasaje: porque de la abundancia del corazón abre la boca. Donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso repito la frase de ricos para Dios, porque el creyente, entonces, desde ese punto de vista, tiene mucha riqueza. Sí. ¿Cuánto vale la salvación? Si esa persona tiene la salvación, ¿cuánto vale la salvación? Es el ejemplo que yo les he dicho. A ver, ustedes que son padres, te doy $1,000,000 por los riñones de tu hijo. No, ¿cómo crees? 2 millones por los 2 millones. ¿Cómo crees? ¿Lo quieres matar? Véndeme los riñones, te doy $10 millones por los riñones de tu hijo. No. Bueno, ¿cuánto vale tu hijo? Es de un valor incalculable. No hay precio para poner precio a la vida. Bueno, entonces, usando este ejemplo, ¿cuánto vale la salvación? Bueno, la salvación vale la vida de Cristo. ¿Cuánto vale la vida de Cristo? A ver, miren, vamos a tratar de hacer una balanza donde están los dos platos, ¿no? De un lado le pones 5 kilos y se va subiendo, ¿no? Y hasta del otro lado pones 5 kilos de cosas y de ese lado la pesa de 5 kilos y hasta así, ¿no? A ver, hermanos, vean ustedes, de un lado de la balanza vamos a poner a Cristo, ¿sí? A ver, de este lado ponemos 1,000 hombres. ¿Se mueve la balanza? Con 1,000 hombres pesan el valor de Cristo. Si le ponemos 10,000 hombres, si le ponemos 100,000 hombres, si le ponemos 1,000,000 de hombres, ¿moverán tantito la báscula, la balanza? Si le ponemos 1,000,000,000 de hombres, por eso es que la vida de un hombre
es suficiente para morir por millones de seres humanos, porque Él vale todos los hombres de toda la historia, de todo el universo de este planeta. El valor de Él es incalculable. Por lo tanto, si Él, la dignidad de Él, me dio la salvación a mí, ¿cuánto vale la salvación? El valor de la vida de Cristo. Por eso el creyente es rico para con Dios, tiene la salvación, tiene el apellido de Dios, tiene la vida eterna. Ay, hermanos, tesoros en el cielo, tesoros en el cielo, rico para con Dios. Por eso hay un pasaje donde el tesoro de un hombre era su dinero. Vamos al libro de Lucas y ya nos dedicamos a ir al final. Lucas, vean ustedes el tesoro de este hombre. Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Número 1, rico y había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Seguimos con el tema. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pregunta, hermanos, ¿ustedes sí cotizan en la bolsa de valores del cielo? ¿El apóstol Pablo sí cotizaba en la bolsa de valores del cielo? Sí. ¿Sus acciones iban para arriba? Sí. Desde el punto de vista que trabajaba para la gloria de Dios, trabajaba para la gloria del reino, andaba buscando a personas presionadas para llevarlas al reino de Dios. Y él cotizaba en la bolsa de valores del reino de Dios. Estoy usando figuras terrenales, ¿no? Es un ejemplo. Pregunta: ¿ustedes cotizan en el reino de los cielos? ¿Vas a la alta? Bueno, por lo menos tienes tesoros en los cielos. ¿O sigues regateando? Pastor, es que por favor denlo chance. Yo no doy chance, son las normas que Dios pone, no las puse yo. Es que está muy complicado ese. No, tú lo haces complicado porque tú prefieres tu pecado. Por eso, hermanos, aquí algún día te darás cuenta del pésimo negocio que hiciste menospreciando la gloria de la salvación. Hasta que, ¿cuándo te vas a dar cuenta que ya la gracia salvadora está en tu vida? Hasta que empieces a ver a tus tesoros que tenías antes como basura. Primero empiezan a no tener valor, ¿no? Luego los ves así ya como insignificantes. Luego te represas a ti mismo, a ti misma. Ay, como que estaba bien tonto. Esto era para mí, pues no hay mucho valor. Ay, ¿dónde estaba yo? Ay, perdóname, Dios, perdóname, ¿no? Ahí es donde vas a empezar a entender que sí hay la gracia de Dios en ti. Porque tus tesoros ya no significan nada. Y ya cuando llegues, como Pablo dice, para mí son basura. En el original, algunos comentaristas dicen que eso se usa la palabra estiércol, basura. Pero vamos a dejarlo en basura. Ya cuando todo esto significa basura para ti, es porque del otro lado, Cristo, Dios, Espíritu Santo, Biblia, salvación, redención, todo esto tiene un valor incalculable para ti.
ya vas en la dirección correcta. Mientras, ruégale a Dios por tus familiares que siguen atesorando sus tesoros. Llegas a una persona y dice, no, ¿qué crees que pasó? Que ayer me pasó. ¿Qué? No, me firmaron mi camiseta de mi equipo favorito, mira, la tengo autografiada, la tengo. ¿Y eso qué? No, que es un tesoro, ¿qué? ¿Tú tienes una camiseta así autografiada? No me interesa. No, es que mira, esta pelota me la firmó tal basquetbolista, mira, la tengo firmada, aquí me pones hasta un altar, no, mira. ¿Ya viste mi publicación? ¿Ya viste cuántos likes me pusieron? ¿Esos son tus tesoros? Ay, ¿con qué poquito te conformas? ¿Quién tiene los verdaderos tesoros en esta vida, hermanos, a la luz de Mateo 13? Ahí está la respuesta. ¿Quién está adorando basura como si fuera tesoros? ¿Quién tiene baratijas y las está honrando como si fueran grandes tesoros, menospreciando el tesoro escondido que es Cristo? Demos gracias a Dios, hermanos, porque nos abrió el entendimiento para ver la gloria, la grandeza, supremacía, majestad de Cristo y ver su verdadero valor incalculable para mí. Pero también roguemos a Dios por nuestros seres queridos que siguen adorando baratijas. Que Dios les abra el entendimiento, que Dios les muestre que están perdiendo sus vidas adorando cosas que ante los ojos de Dios no valen. No valen. Por eso, cuando me cayó el 20 a mí, hermanos, decidí junto con mi familia ser pastor de tiempo completo. Renuncié a todo aquí en México y nos fuimos a Irapuato. Porque este hombre que les habla, hubo un momento en que Dios me permitió ver el tesoro escondido. No entendí ninguna cosa más que servirle a Él totalmente. Se nos está diciendo alguien que pasó por este proceso. Renunciamos a todos, mi esposa y yo. Vendimos todo. Yo mismo pagué mi mudanza para irme para allá. El tesoro escondido que en ese momento lo entendí, lo comprendí, lo valoré y me puse a actuar y vendí todo para irnos, para servirle. Ese ya es una realidad en mi vida y me da mucho gusto que es una realidad en muchos de ustedes que están renunciando paulatinamente a muchas cosas para tener más tiempo, para ser útiles para Dios. Ve por tus amigos y predícales el Evangelio. Ve por tus familiares y predícales el Evangelio. Ruega a Dios por ellos, que les abra los ojos, porque tú muchas veces te preguntas, ¿cómo siguen honrando a eso que no vale la pena? Exactamente por lo mismo, porque a ti un día te abrieron los ojos. Ruega a Dios que les abra los ojos a tus familiares y vean las baratijas que están adorando. Mientras, nunca dejes de adorar al tesoro escondido. Ya no es escondido. Ya no. Bendito Dios. Te agradecemos la iluminación espiritual que nos diste a cada uno de nosotros en su momento para ver el gran valor que tiene Cristo, su obra, su resurrección, su ascensión, su coronación en la eternidad. Te damos las gracias porque ahora Él es lo único que nos da dignidad y con Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada, Señor. Gracias porque sigue siendo un tesoro de sabiduría, de amor, de poder, de soberanía. Es un tesoro infinito que jamás podríamos terminarlo. Por eso te agradezco que a mis hermanos y a mí el entendimiento, la luz de tu palabra es
una cosa que activó y disparó dentro de nosotros, ver ese tesoro. Te rogamos que vayamos con otros y les mostremos el gran tesoro que es Cristo, y que en su momento tú quieras traer de la muerte a la vida a esas personas, para que se junten con nosotros a honrarte, a adorarte, como el tesoro escondido que ya encontramos. Gracias, bendito Dios, por esta pequeñísima parábola, pero de alto nivel nutricional para nuestra alma. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.